queda, pero lo nuestro es pasar. ¡Con viva Tijuana! La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con Viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con Viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Cómo estamos este precioso domingo 4 de febrero? Muy contentos previo a la celebración del aniversario de la Constitución mexicana, la Constitución que nos rige, la Constitución que nos norma y que nos apoya en nuestros derechos, pero también nos recuerda que tenemos obligaciones. Hoy también es el día de San Felipe de Jesús, que fue un mártir de la Orden Franciscana, que realizó labor misionera en Japón. Así que esta semana vamos a recordar a San Felipe y al aniversario de la Constitución mexicana. Juanito, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, hija, estoy re de bien. Se te ve. Pocas veces he estado tan a gusto como hoy. Muchas gracias, muy bien. Adelante. Bien, pues nos ibas a platicar hoy algo sobre... Bueno, ante todo iba yo a decir que anoche me desvelé. ¿Cómo? Pues sí, porque veníamos en la carretera a duro y duro para llegar a la casa y decir, ay, ya estoy cansado, ya voy a descansar. Y en eso que entramos, y oh sorpresa, había amigos, amiguitas, familiares que venían de lejos y era un barullo, hasta banderas colgadas adentro de la casa. Y había cosas de comer y todo. Oh sorpresa, le estaban felicitando a esta señora bonita que es mi esposa porque es su cumpleaños. No le pusieron nombre de Constitución, pues no sé por qué, porque no se acostumbraba ya. Pero acuérdate, Martita, que en un tiempo le ponían el nombre de lo que caía. Así es. Así que, ¿qué prefieres, Jelipa o Constitución? Mejor. Y me acuerdo que hay chistes. Que un general de la revolución, desde luego, eran generales de dedo. Es decir, no eran gente culta, nada más sabían echar balas, muy valientes, por supuesto. Que a uno de sus hijos le llamó Anib de la Rev. Anib de la Rev, porque vio en el calendario aniversario de la revolución. Y entonces dijo, Anib de la Rev. Y luego otro le dijo, Maciosare, así que el niño se llamaba Maciosare y sabe Dios qué apellido. Y otros les ponían el nombre femenino y masculino, se hacían bolas, como aquella amiguita que te había platicado, la que dijo que ahí se iban queriendo en el camino. De acuerdo, la chica que se iba a casar. Sí, con alguien que no conocía porque sus papás arreglaron la boda. Sí. Que se llamaba Ernesta, porque vio el papá que ahí decía San Ernesto. Bueno, pues San Ernesta. Ernesta. Y así que entonces, señora. Agradezco que no me pusieron Felipa. O Constitución. O Constitución. Muy bien, Juanito. Constitución. No, yo también. A mí me iban a poner Jovito. Ay. ¿Te imaginas que ahora me dijeran Don Jovo, Don Jovito? No, pues no. Pero en fin, son puntadas de la vida. Yo espero que mucha gente que nos está oyendo le aviente un saludo a Martita para decirle
Happy birthday, Martita. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias por Ok. por este saludo. Y gracias también, sí. Ya llegarán por correo algunos pasteles o ya llegarán algo, ¿verdad? Así es, Juanito, así Bueno, es. por de pronto nos la pasamos a todo dar, nos la pasamos a gusto. Mientras está uno ahí, qué alegría. Pero cuando pasan las horas y el otro día hay que estar tempranito, corre y corre, es cuando uno paga los pecadillos de haberse desvelado. Ok, pues un saludo, buenos días. Y déjenme platicarles que leí en los libritos que les recomiendo, que los venden en los Oxxo, ese que dice "lo sabía", algo que no me lo hubiera yo imaginado. En Cholula hay un cerrito y arriba del cerro, bueno, Cholula, ¿dónde está? Pues está juntito a Puebla. Yo creo que son como unos 10, 15 kilómetros saliendo de Puebla. Pues ahí tienes que hay un cerrito. Y arriba del cerrito está una iglesia muy bonita, dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. Pero ese cerrito, que yo iba de niño, desde Puebla para allá a pie, de excursión, de vez en cuando, pues ese cerrito, que nosotros creíamos que era un cerrito, pues no era un cerrito. ¿Cómo? Era una pirámide. Y ya que le empezaron a quitar la tierra, se fijaron que había una construcción gigantesca. Y se dieron cuenta hace poco que es la pirámide más grande que hay en el mundo. Y que arriba de la pirámide, por el tiempo, pues le cayó tierra y le nacieron arbolitos y le nacieron plantitas y bueno. Y ahí tienes que decíamos, bueno, ¿y por qué está un templo aquí arriba? Está un templo porque los indígenas y la costumbre del lugar era que cuando un pueblo conquistaba otro pueblo, arriba de su templo le ponían otro templo para demostrar, mi Dios ganó, mi Dios es el bueno, el tuyo ya mira, son ruinas. Y por eso pusieron el templo de Nuestra Señora de los Remedios los españoles, para demostrarle a la gente del lugar que ya se acabaron las adoraciones y todo lo que oliera a religión antigua, que ahora esa religión, que era la religión cristiana católica, era la que había dominado. Pues se me quedó impresionado ahora que leí esa forma de ver y de pensar. ¿Tú qué crees? Pues que primero una admiración grande hacia los antiguos, porque fíjate cómo estas personas eran constructores, eran ideólogos, eran perseverantes, eran unidos, eran muy trabajadores. Eso es lo primero. Lo segundo, pues la didáctica de los misioneros, que de esta manera trataban de inculcar los valores. Y por otro lado, pues qué grandeza de cultura que lograron hacer esta gran pirámide. Es la verdad una maravilla, Juanito. Verdaderamente una maravilla. Y ahora sí me pongo a pensar y a rezar. Y digo, Señor, los cristianos estamos muy divididos. Los cristianos de veras
Nos hace falta trabajar por la unidad, nos hace falta trabajar por la unidad de corazón, porque siempre queremos imponer nuestras ideas sobre las de los demás. Así que qué bueno que estés haciendo hincapié en eso, Juanito. Pues entonces me puse a pensar en una oración. Ajá. Y que digo, los cristianos estamos muy divididos. No hemos comprendido lo que es la tolerancia. Hay diferentes grupos y cada grupo quiere pelear por el poder, por la verdad. Creemos que los demás están en el error. Y antiguamente hasta había guerras en aras de querer imponer la cultura, pero entre esas cosas querían imponer la religión. Y Jesús nos vino a enseñar que seamos uno, que todos tengamos de veras la sensación, la idea de que formemos una comunidad. Qué lejos estamos de formar una comunidad. Señor, ayúdanos a estar unidos y nos organicemos. De buscar el bien, de hacerlo bien. Pero ¿cuál es el bien? El bien es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, como los primeros cristianos vivían en una comunidad, ya lo hemos dicho. Puede uno leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 32, por ahí, cómo vivían los primeros cristianos. Eran gente que eran judíos que se hicieron cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque seguían la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús principalmente es esa. Y nosotros tenemos un grupo que nos declaramos cristianos católicos, que se declaran cristianos evangélicos, cristianos bautistas, cristianos presbiterianos, cristianos anglicanos. Pero si de veras siguiéramos nuestro cristianismo como Jesús lo quiso, ¿tú crees, señora, que cabría la pobreza? Pues no. Así ¿Por qué? Porque la gente en la comunidad veían cuál era la necesidad de alguno y generosamente colaboraban para que esa persona que está enferma, esa persona que está pobre, esa persona que no tiene trabajo, pues entre todos veían qué hacer para remediar su situación. Esa era la comunidad con que vivían los primeros cristianos. ¿Tú crees, señora, que se estaban fijando en que uno estaba chaparro y el otro grande y el otro gordo y el otro flaco? Para nada. Se fijaban de cómo estar unidos, cómo estar organizados. ¿Para qué? Para que entrara el cristianismo. Y el cristianismo era pues seguir las huellas de Jesús. Pues ahí tienes. Que yo le pido a Dios que los cristianos católicos sigan siendo cristianos católicos, pero de a de veras el cristiano. Es necesario cristianizar a los cristianos, hija. Volver a los principios. Volver a los principios. Es necesario que los que son cristianos, no católicos, protestantes, etcétera, que sigan con su protestantismo de diferentes grupos, pero que de veras sean cristianos. Que no nos estemos distanciando y menos peleando porque aquellos tienen este rito, esta costumbre, esta celebración y los otros no la tienen. Pues cada quien que haga lo que tiene que hacer, siempre y cuando
tengamos muy firme nuestro adjetivo cristianos, que se convierte en sustantivo, en nombre. ¿Tú qué eres, mexicano? Sí, señor. Y a mucha honra. ¿Y usted qué es? Soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo las huellas de Jesús. Bueno, ¿y cuáles son esas huellas? Está muy sencillo. Jesús nos lo dijo, amar al prójimo. Y nosotros estamos viendo que si aquel está alto, que si está chaparro, que si este reza de esta manera y este otro reza de esta otra, ¿sabes qué? ¿Quién tiene el monopolio de la verdad? El que cumpla con el mandato de Jesús. Reconozcamos con humildad lo que no hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, en cuanto al cumplimiento del mandato de Jesús. Y si cumpliéramos en todo Tijuana los que nos llamamos cristianos, no habría delincuencia, no habría pobreza, no habría corrupción, no habría ignorancia. Yo por eso hago la grandísima oración. Señor, ayúdanos a entender a todos que lo principal de ser cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, pero de a de veras. Y ahorita que estamos recordando, celebrando nuestra Constitución mexicana, ¿qué es eso de la Constitución? La Constitución es la ley que debe de regir en todas las naciones. Cada nación tiene su Constitución. Cada nación tiene sus leyes. Se junta un grupo de gentes autorizadas y dictan las leyes, las normas que sean buenas para todos, no para que este sí y este no. No, la ley es para todos, pero siempre y cuando la ley esté en bien común, dictada por las autoridades competentes, y que esa ley común, que se llama Constitución, sea un reflejo de la ley natural. ¿Qué es eso? Mira, en general hay dos leyes. La ley natural, la que nos dicta la naturaleza, la que nos dicta la creatividad, la creación, que es nunca hacer daño. Si te fijas, se refleja el mandato de Jesús. Ajá. Bueno, pues la ley natural y la ley positiva. ¿Cuál es la ley positiva? Esa ley que nos marca las normas, la constitución de cada pueblo. Y es cambiante, sí, se puede cambiar. Tan es así que nuestra Constitución, ¿sabes cuántas reformas tiene, señora? ¿Cuántos parchos, vamos a decir así? Pero también podemos decir que no son parchos, que han sido cosas para mejorar las cosas, porque los tiempos cambian, más las que falten. Por ahí cuentan que tiene como 400 parchos, 400 cambios. La Constitución que tenemos hoy data de 1917, un 5 de febrero, allá en la ciudad de Querétaro, ya declararon, ahora nuestra Constitución es esta, en pleno ambiente revolucionario, El presidente era don Venustiano Carranza, con todos los defectos que tú quieres, pero logró imponer una Constitución. Cambió la Constitución que ya había de 1957, en tiempos de Benito Juárez. Y esa Constitución también era hija de otra que hubo en el 1835 y otra que hubo en el 1824. Y había tentativos de buena voluntad de hacer la Constitución,
Morelos se animó a hacer una constitución, pero varias cosas ponía Morelos muy interesantes, que esa no se firmó a nivel nacional, simplemente un grupito de insurgentes que estaban peleando por la independencia son los que juraron esa constitución, así que no estuvo a nivel nacional. Pero fíjense lo que ya decía en el fondo, que todos los mexicanos seamos un grupo, uno, la unión, que no hubiera esclavos, que no hubiera, fíjate, en aquellos tiempos pelear y defender a los pobres y defender a los esclavos, hijo, era un adelanto. Se necesitaba mucho valor, sí. Mucho valor. Sentimientos de la nación, ¿verdad? Así. Y luego, finalmente, cuando entra Iturbide con la independencia de México, pues se hace la Constitución 1821, luego oficialmente 1824, y así fue recorriendo varias etapas nuestra querida Constitución, y la que tenemos ahorita, aunque le dieron su reformadita en 1935, 1835, no, ¿no? 1935, cuando estaba de presidente Lázaro Cárdenas, le hizo unos cuantos arreglos, uno que otro muy bueno, pero desgraciadamente hubo uno que de plano no vamos a recordar en eso, aplaudiendo a don Lázaro, porque la verdad no es posible que haga una constitución que en el artículo 3 despotrica en contra de todo lo que es espiritual. Y si no es material, si no es académico, fuera, es superstición. Pues claro que no. Y por eso hoy gritamos y queremos una reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se tienen que ir pensando, adaptándose a la época de hoy. En fin, algo de la Constitución ya tenemos una idea, pero aquí viene lo bueno. La Constitución, o sea, nuestra ley máxima, nuestra carta máxima, nuestra carta magna, tenemos que enseñar a cumplirla. Y la educación precisamente consiste, entre otras cosas, pero lo principal es que aprendamos a cumplir la ley, porque esa es la que nos une, esa es la que hace que no haya delitos, y resulta con que vaya que lo necesitamos. Pero aquí quiero dar una observación muy interesante, señora. Ajá. Fíjate, algo muy triste. Los muchachitos, cuando están chiquitos, yo digo de broma la palabra que se oye feíto, pero es cierto, cuando el bebé está muy chiquito, pues de plano hay que domesticarlo. Es decir, hay que hacer que aprenda a convivir y estar en una casa, que no rompa, que no ensucie. Eso es domesticar. Pero también hay que domesticar a los animalitos, y esa palabra se usa más bien para los animalitos. Pero como sea, hay que hacer todo lo posible para que pueda esa criatura vivir en comunidad. Después le enseñamos a hacer gracias. A un animalito le enseñamos a que suba la patita y baje la patita. A un ser humano le enseñamos a que lea, estudie, se prepare. Nada más que, mientras estamos en la etapa de la domesticación, le pega uno un grito al animalito y con un periódico le hace así, y el periódico hace ruido y el animalito se espanta, y ahí estamos. Y luego el amaestramiento
Ya nos dicen los grandes psicólogos, la teoría conductista y otras teorías. Hay que hacer las cosas, pero como el ser humano no entiende de otra manera, pues ni modo, premio, castigo. Mira qué bien lo hiciste, toma tu chocolatito. Mira qué mal lo hiciste, toma tu nalgada. Premio. O tu llamada de castigo. atención, ¿verdad? Pues sí, pero esa ya es más bien algo que le moleste, que le duela, algo que lo premie o lo castigue, Que lo incomode, ajá. que lo incomode. Ujú. Pero luego viene una tercera etapa que le llamamos educación. En la educación, la persona tiene su voluntad, acepta lo que hay que hacer y ya no lo hace por miedo al castigo, ya no lo hace porque le peguen un grito, ahora lo hace por convicción, está convencido. Ya entró en la etapa en la que entra su voluntad, en la que entran sus hábitos, en la que entran sus principios, que es lo que él ha metido en su naturaleza. En cambio, todavía estamos en una etapa en que muchísima gente actúa porque no quiere que se lo cachen. Oye, ¿por qué no te robas eso? No, porque me ven, me cachan. Mira, ahí hay una ¿cómo se dice? Una cámara. Ajá. Y cuidado, porque si me cachan, está terrible. Entonces su ética, su moral, sus principios están deformados porque son por si no me ven. Si no me vieron, ya la hice. Oye, espérate. No. Tienes que hacerlo precisamente por convivir con la humanidad. Por principio, tú no te puedes permitir hacer eso, porque eso le hace daño a la humanidad. Como aquel en tiempo de Kennedy, ¿verdad, señora? Que tiró por la ventana del carro una basura. Ajá. Y que se voltea uno y le dice, oye, espérate, no hagas eso no es bueno para la ciudad, para el país. Uh-huh. Y fue la frase de Kennedy, ¿te acuerdas? Sí, no pienses qué puede hacer tu país por ti, mejor piensa qué puedes hacer tú por tu país. Ajá. Y en cambio, si estás tirando basura, si estás queriendo robar, si estás molestando al prójimo, espérame, eso no es bueno, pero no lo haces por miedo a que te castiguen, por miedo a que te vean, por miedo a que te cachen. Yo le llamo la ley del cachadero. ¿Por qué? Porque su ley es que no se lo cachen. Y cuando uno le pregunta a algún prisionero, ¿por qué estás aquí? Pues porque me cacharon. Pero ahora verá, cuando salga voy a cuidarme para que ya no me cachen. Díganme si eso es educación. Para nada. Uno debe de comportarse porque lo dice la ley, sí, pero es porque eso es bien, el bien común, el bien para todos. Y si no es bueno para todos, no lo hagas. ¿Por qué? Por principio, por hábito, por costumbre, porque tú lo decides. Y luego viene la última etapa, la del arte. Es un gusto hacer las cosas bien. Me gusta tanto que ni como por hacer este problema y descubrir esto y hacer una pintura y hacer quién sabe cuántas cosas. Y ahí está la señora esposa. ¡Hey! Juanito, vente a comer. Y el Juanito no hace caso porque está embebido en su lectura, embebido en lo que le gusta. Bueno, esa es una forma de platicar. Pero es cuando ya las cosas se hacen por deporte, por gusto,
por alegría, por satisfacción. Ese ya es, como decían los antiguos, una etapa de santidad. ¿O no? Así es, Juanito. Entonces, repitiendo, Ya es una virtud, ¿verdad? Ajá, sí, ya se hizo una virtud, ajá. pero la virtud en grado maravilloso, superlativo. Ajá. Decíamos, la primera etapa es domesticar. Viene todo salvaje y espérate, báñate, papacito, córtate el pelo para que puedas venir a comer con nosotros, para que la gente que coma junto de ti se sienta contenta. Pásale, compadre, pero si está todo cochino y todo sucio, pues yo no quiero que venga a comer conmigo. Todavía le hace falta domesticarlo. Pero si al mismo tiempo le damos de comer, pero para poderlo domesticar, bueno, pues eso es maravilloso. Y luego viene la segunda etapa, amaestrarlo, que aprenda a decir buenos días, ¿cómo está usted? Buen provecho, que se vista como Dios manda. Oye, es que tiene ropita muy sencilla, no le hace, pero que de todos modos ya tiene conciencia de que eso está bien o está mal. Entonces la segunda es amaestramiento. Y finalmente viene la educación. Cuando él decide, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y entonces se convierte en hábito. Ya no es porque me pegan, porque me regañan, porque me dan un premio, porque me dan un chocolate. No, ya lo hago por la satisfacción de hacerlo. Y ya después esto no se lo exigimos a todos, pero ya llega un momento en que de plano es la perfección. Ahora sí que es la santidad, el arte. ¿Tú crees, señora, que los artistas que hacen pinturas o los que compusieron música estaban pensando que lo hacían por miedo a que los castigaran? Claro que no. Claro, hubo uno por ahí que se cuenta la anécdota, ¿verdad? El que hizo el himno nacional. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Bocanegra? Ese. Ajá. Que había un concurso en tiempo del presidente Santana para ver cuál era el himno nacional. Y algunos querían que el himno nacional fuera nada menos que la marcha de Zacatecas. Pum, 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 por allá iba, ¿no? Ajá. Finalmente ganó. Tan, ta, tan, tara, ta, 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 tan, tan. Ganó el himno nacional que tenemos ahora. Pero ¿cómo es que ganó? Ah, porque había una muchacha muy lista, que era la novia de Bocanegra, y que le dijo, ven, mira, aquí tienes una pluma, un lápiz, un papel, lo que sea, y que lo encierra con llave. No sales de ese cuarto hasta que no hagas el himno nacional y entres al concurso. Él no quería, pero ni modo. El amor a la novia lo hizo que lo escribiera y que va ganando. Y a nivel internacional se hizo un concurso hace unos años y el segundo lugar de los himnos lo tiene México. El primer lugar lo tiene el de Francia, la Marsellesa. El segundo lugar lo tiene el himno mexicano. Y de ahí para el Real. Entonces, fíjate lo que es hacer las cosas por amor, hacer las cosas porque me encanta, porque me gusta, porque es un juego. Por ahí dicen que un niño está feliz con sus juegos. El que sea un deporte, el fútbol, el básquetbol, o también juegos de mesa, o también los mecanos, y también los legos y lo que tú quieras. Pero cuando ese niño se convierte en adulto, y ese adulto tiene que trabajar, y trabaja en lo que le gusta, pues entonces el trabajo se convierte en un juego. Para él es jugar, para él es estar feliz. Lo importante es que le atines.
Mucha es. gente está frustrada, señora. Y fíjate que hubo una observación de un psicólogo que decía, fíjate que mucha gente se convierte en alcohólica Ajá. porque está frustrado. Vive, trabaja para tener que ganar dinero, pero no está contento con lo que está haciendo, pero no le queda de otra. Parece que está trabajando en trabajos forzosos. Parece que hace las cosas porque si no las hace, cuidado. Entonces no vive feliz, no vive contento, vive frustradón, y ahí tienes que le da por tomar vino, por entrarle a las drogas. ¿Por qué? Porque vive frustrado. En cambio, uno que vive haciendo lo que le gusta, vive feliz. Entonces hay que aprender, hay que trabajar con los jóvenes para que hagan lo que les gusta, pero que lo hagan a la perfección. ¿Cuántos ejemplos tenemos ya, señora, nosotros Ajá. de eso? Así es. ¿No me quieres platicar un poquito lo que es la materia preferida? Claro que sí. Los alumnos en el Colegio Juan Bosco realizan un trabajo de investigación con un tema de interés personal. Hay niños que les gusta la mecánica y hacen alguna investigación de ese tipo, a otros niños les gustan los caballos o les gusta hacer investigaciones, qué tipo de alimento, etcétera. Los niños durante 6 meses están haciendo observaciones siguiendo el método de investigación y aprendiendo a hacer ese tipo de trabajos. Cuando terminan su trabajo lo exponen frente a sus papás, frente a sus maestros y frente a sus compañeros. El público más difícil de dominar son precisamente los compañeros, porque como conviven tanto y se tienen tanta confianza, pues se dicen con más libertad las situaciones, las debilidades que tenga el alumno. Y al mismo tiempo las fortalezas se reafirman. ¿Por qué? Pues porque está tomando seguridad. En el Colegio Juan Bosco, desde los 5 años, los chiquitines empiezan a hacer este trabajo. Todos los grados hasta la preparatoria. Ha habido ocasiones en que los muchachos vienen con el tiempo y nos dicen, nomás vengo a darle las gracias, porque gracias a este tipo de trabajos conseguí mi empleo, o gracias a este tipo de trabajos me ha ido muy bien en la universidad, o gracias a este tipo de trabajo decidí mi carrera en la universidad. Precisamente ayer platicábamos con una exalumna que hizo su investigación cuando tenía 11 años, en el grado de 6º año, sobre diseño de modas. Hacía dibujitos Ajá. de vestidos. Ajá, me acuerdo, sí. Y luego, señora, hizo su trabajo de investigación sobre los diseñadores, sobre cómo es este trabajo, en dónde están los mejores diseñadores, etcétera. Y después, cuando terminó la prepa, se metió a estudiar diseño de modas y terminó sus estudios en la ciudad de Milán, después pasó a Florencia y después vino a trabajar aquí a la ciudad de Monterrey, a la Ciudad de México, y actualmente está aquí en Tijuana. Pero el motor, el interés, el gusto por esta materia lo tomó cuando tenía 11 años al realizar una investigación. Y así como ella, pues hemos visto a muchos alumnos. Y también, Juanito, a mí me llamó mucho la atención que entre los maestros teníamos una maestra que era buenísima para declamar, que le gustaba mucho la literatura y era la maestra de primero de primaria. Y los chiquitos de su salón, todos terminaron declamando poesías pues de cierta envergadura, ¿no? Como Los motivos del lobo, que es una poesía muy larga, como las poesías de Rubén Darío, La marcha triunfal, etcétera. Y es que a ella le encantaba la poesía y les transmitió ese gusto por la poesía a los niños. Y luego a la maestra de segundo le gustaba mucho hacer tablas rítmicas de ese tipo de trabajo y sus niños eran una belleza para el autocontrol de los movimientos. La maestra de tercero le gustaba mucho la música. Inclusive formó una estudiantina con los niños de tercero, ¿te acuerdas, Juanito? claro.
Y así sucesivamente. Entonces, fíjate, cuando a uno le apasiona un trabajo o una investigación o tiene un determinado pasatiempo y lo hace con tanto gusto que invita a los demás a que lo hagan. Fíjate cómo nosotros vamos tomando decisiones cada día sobre lo que vamos haciendo. Y esta repetición de decisiones es lo que nos hace llevar una ruta determinada en nuestro camino, llevar un propósito. No sé si estamos conscientes que todo el día estamos haciendo decisiones. Yo decido a qué horas me levanto, yo decido qué cosa voy a desayunar, decido por qué camino voy a llegar a mi trabajo, a mi escuela, yo decido cómo me voy a vestir, etcétera, etcétera. Y a veces unos minutos de diferencia marcan precisamente la diferencia. Yo voy por un determinado camino y me encuentro con un accidente. Si yo hubiera salido un minuto antes, yo hubiera estado en ese momento ahí, a mí me hubiera tocado el accidente. Entonces, fíjate, la trascendencia de las decisiones. No digamos cuando voy a decidir qué carrera voy a estudiar o con quién me voy a casar. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones en la vida y eso lo hacemos a base de reflexión, a base de ir buscando qué nos gusta, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Veo, Juanito, que nos quieres decir algo. No, pues les quiero decir muchas cosas. Ajá, a ver, Yo platícanos. que quisiera. Dinos muchas cosas. Bueno, hablando de la Constitución, Ajá. hablando de la educación, pues hay cosas que yo lo voy a decir. A lo mejor nadie me va a hacer caso ahorita. A lo mejor van a pasar los años, pero ya me han pasado muchas cosas que cuando las pienso, las digo, como que dicen, este viene de la luna o de dónde viene, y pues de modo no funcionan, pero pasan los años y resulta con que siempre sí. Y entonces yo digo, bueno, hace 30 años yo lo dije, bueno, pues sí, pero ¿qué importa? Lo importante es que ya se esté haciendo. Pues ahí tienes que hay muchas hojitas por ahí repartidas, que aquí dice Reforma Integral de Educación Básica. Y le ponen el RIEB. Ah. Y entonces aquí nos pone los puntos principales de la reforma educativa. Y duro con la reforma educativa. Y duro con puntos de la reforma educativa. Y que yo los leo y le doy vueltas y todo. Y llego a una conclusión. Señora, tú me has de decir que no debo de hacer un mitin político en este lugar. No, y tienes razón. Pero cuando yo tengo en la mente algo que estoy convencido y que lo veo, es una evidencia, yo digo, no debo de callarme. Imagínense que en México ya no somos 110 millones, ¿o cuántos somos, señora? Sí, aproximadamente 110 millones, 120, ajá. Y que dentro de unos años vamos a llegar a 500 millones a lo mejor. Y cada quien con sus características estatales. Ya no va a ser justo, no para entonces, desde ahorita, ya no va a ser justo que desde un lugar, centro de la República, se domine todo lo que es la educación, en cuanto a leyes, normas, etcétera. Va a llegar el momento en que cada estado tiene que tener su Secretaría de Educación Pública, que esté supervisada por la federal y lo que quieran, estamos de acuerdo. Que no se aleje de la Constitución, estamos de acuerdo. Oye, pero espérate, aún en el mismo lugar, ¿a poco tenemos que obligar a los niños de Tijuana a que sepan ser agricultores? Pues no. En cambio, en San Quintín, lo más importante es la agricultura. ¿Sí o no? Así es.
En Ensenada, ¿qué es lo más importante? Bajo el punto de vista de ganarse la vida. Pues tal vez las empacadoras, el turismo, La pesca. la gastronomía, la pesca, Etcétera. ajá. Bueno, entonces, si ponemos una educación aquí en Tijuana que visualice la vocación de la De ciudad, la región. de la región, Ujú. oye, pues vamos a hacer lo imposible porque los muchachos, los jóvenes vean eso y cada quien tiene sus capacidades. ¿Cómo me acuerdo de un muchachito que estaba en tercero de secundaria? No voy a decir el nombre, No, pero hace 25 años más o menos que estábamos en clase y estaba duro y duro, tamborileando ahí en el escritorio. Cállate, por favor, no hagas ruido. Y otra vez, ya era una manía. Y salía al recreo y ahí andaba con una cajita de cartón haciendo ruido. sí Y me en acuerdo. cambio, pensar que fuera a ser un campeón de química, física o matemáticas o algo así, pues no tanto. Ajá. Lo suficiente para que pueda tener lo que se llama la cultura necesaria. Ujú. Pero él lo que quería era ruido. Pasan los años y ahora es un famoso baterista que vive en Los Ángeles con un conjunto que va para todos lados. Y él es baterista. ¿Por qué? Pues porque le encantaba hacer ruidos rítmicos. Otro, dibujo. Y le gustaba hacer dibujos y le gustaba hacer maquetas, que esto y que el otro. Y ahora es un representante del arte escultural, pictórico de Tijuana a nivel mundial. Así es. Entonces, por un lado, la educación tiene que ver cuáles son las capacidades de los niños, cuáles son sus gustos, sus inclinaciones, y desarrollarlas. Pero al mismo tiempo, ojo, no tiene que ser la moral, la ley, hacer lo que me guste y lo que no me guste, no lo hago. No, espérate, tenemos que hacer la convivencia, la tolerancia y sobre todo no actúes o que no actúen nada más por miedo al castigo. La Constitución dice esto y si no lo cumples, palo. Espérame, no está bien que estés soñando y pensando en que hagas las cosas por temor al castigo. Mi hijo, por favor, trata de que te guste el cumplir, el tener la satisfacción de que hiciste lo que tenías que hacer o lo que podías hacer. Porque pues yo quisiera que ese pobre hombre que está pidiendo limosna no pida limosna, que tenga trabajo, o que no puede ya trabajar, pero entre la comunidad lo ayudamos a que viva en forma humana. ¿Y eso tiene que ver con la religión, señora? Claro que sí. ¿Por qué? Porque según cada quien, en fin de cuentas, eso es amar al prójimo, es tratar de hacer que el prójimo esté bien. ¿Cómo le voy a hacer? Pues en primer lugar, unirme, organizarme, y como los primeros cristianos que vivían en una comunidad y vivían en un trabajo en equipo. Ay, señora, ya se me está yendo el tiempo. Así es, Juanito. De hecho, pues ya debemos de despedirnos. Pero fíjate cómo el día de la Constitución, Ajá. además de felicitarte, Muchas gracias. nos habla de lo que es la educación, de lo que es el cumplimiento. Por eso San Juan Bosco tuvo un sistema educativo que ojalá sea un sistema que tengamos todos, que si ese señor no es cristiano ni católico ni nada, no le hace. ¿Qué es lo bueno?
Cada quien debe escoger lo bueno de los demás. Y lo bueno de esta educación, de este sistema, es preparar gente honesta, gente de bondad, gente comprometida con su sociedad y gente capacitada. Por eso la vez pasada decíamos HCC. Ajá. ¿Cuál es el H? Honesto, comprometido y capacitado. Capaz. Honesto, comprometido y capaz. Si de veras hiciéramos eso y que los muchachos obraran, poco a poco va entrando la idea. Hazlo por amor, hazlo por gusto, hazlo por satisfacción, por orgullo personal, no por miedo al castigo. Porque entonces, por donde le busquemos, pues no estamos educando, no estamos formando, estamos en la etapa de la domesticación o del amaestramiento. Bríncale, bríncale, por favor, a que veas la bondad de eso, para que entonces cumplir con la ley sea un gusto, una satisfacción, y no una cruz que estás cargando. ¿Te parece, señora? Claro que sí, claro que sí. Pues ya nos dejaste bastante tarea para esta semana, ya tenemos bastante en qué pensar para cumplir con nuestra Constitución, para cumplir con nuestras decisiones, con nuestras fortalezas, con nuestros propósitos en la vida. Yo les invito a que continúen en la programación de Monte María Radio, recordando siempre el lema Dios es amor y te ama. Que Dios los bendiga, que sea una semana muy productiva, que estemos llenos de la gracia de Dios y que estemos muy contentos y muy felices. Hasta la próxima. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.